Rosado pierde. Todo el proceso de la anulación de la ley de caducidad fue un trago amargo para el Frente desde el principio. Porque Tabaré Vázquez, había habido un congreso en el cual se dijo, bueno, no se va a derogar la ley de caducidad por más que tengamos mayoría para hacerlo, nos comprometemos a no derogarla. Tabaré Vázquez había dicho, vamos a aplicar el artículo 4 y por consiguiente el Frente Amplio no iba a poder transitar la vía de derogación parlamentaria porque se había comprometido a no hacerlo. Pero muchos pensaban que era el momento en que la ley de caducidad debía anularse. La coordinadora por la anulación de la ley de caducidad no contó con buenos ojos, con los buenos ojos del gobierno y de parte del Frente Amplio inicialmente. Las firmas se vienen a sumar casi al final del proceso. Yo recuerdo que la juntada de firmas había que contar, no me acuerdo, como 110.000 firmas. Y habían 30, 35, 38, no se llegaban ni a las 40.000 y de repente se produjo un fenómeno arrastre. Sobre el fin del periodo, cuando se estaba venciendo el plazo, firma Tabaré Vázquez, que fue de las últimas firmas decisivas, pero todo fue hecho muy a último momento y para la inmensa mayoría de la gente, a la inmensa mayoría no, a ver, hay un 30% de la gente que no sabe ni qué pasa con la ley de caducidad ni los derechos humanos, no está enterada, ese tema no está en el día a día de la vida política. Y luego, para mucha otra gente no quería transitar por la vía de la anulación porque ahí se perdemos y perdimos. Entonces, el tema de la anulación de la ley de caducidad también dejó un gusto amargo en la elección de octubre. Además de que, por supuesto, no se ganó en primera vuelta, pero eso prácticamente se sabía. A ver, todos iban y decían, vamos a ganar en primera vuelta como quien se da ánimo los unos a los otros, pero igual el Frente Amplio obtuvo mayoría parlamentaria, pero haber perdido la anulación de la ley de caducidad ya señalaba, creo yo, ciertas debilidades en la proyección política del Frente Amplio respecto de grandes temas y cuestiones centrales del país. Yo creo que dentro de todas esas derrotas, la anulación de la ley de caducidad, la no anulación de la ley de caducidad por la vía plebiscitaria, la pérdida de intendencias, el voto en blanco, la caída de votos en Montevideo, son todas derrotas parciales que no comprometen el resultado global del Frente Amplio, que sigue siendo gobierno, pero que de alguna manera obligaron a la reflexión y en ese sentido fueron derrotas positivas. Sí, que las derrotas pueden ser positivas, pero a veces hay que saber perder para poder mirarse hacia adentro y decir, ¿qué hicimos? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando con nosotros? Si hubiéramos tenido un montón de éxitos rotundos, no sé si estaríamos ahora discutiendo qué está pasando con nosotros. Entonces, creo que este proceso que estamos viviendo tiene que ver con esos dolores que experimentamos desde diciembre del 2008 y a lo largo del 2009. ¿Cuál era la discusión que estuvo presente, cuál fue la discusión que estuvo ausente y ahora está presente de forma muy relevante a lo largo de los 5 años del periodo de gobierno del Frente pasado? La relación entre el gobierno y el partido. Nosotros ahora lo tenemos claro, discutimos sobre eso, pero durante los 2 primeros años no se habló de la relación entre gobierno y partido. Se dio por sentado de que al Tabaré Vázquez colocar al Frente Amplio en el armado de gobierno, colocando a las principales figuras o cabeza de lista en los principales ministerios, las relaciones de gobierno y partido estaba resuelta. ¿Estaba resuelta en qué sentido? Que el partido estaba completamente involucrado con la tarea de gobierno y por consiguiente no iba a tirar piedras del otro lado de la calle, ¿no? La forma de solución de Tabaré Vázquez era para impedir que el partido siguiera haciendo oposición, era comprometerlo con el gobierno. Y a mí me parece que era una solución muy sensata en ese momento, por varias razones. Primero porque Tabaré Vázquez ya había tenido bastantes problemas con la gobernabilidad del Frente Amplio. Cuando quería armar el encuentro progresista, había uno que decía, no, que yo no quiero el encuentro progresista, que esto, que lo otro. Y él se acuerda que amenazó y dijo, si no quieren el encuentro progresista, me voy, eligen otro. Después la gente fue a buscarlo y volvió. Quiere decir que a Tabaré Vázquez no le resultaba tan sencillo hacer un rol de articulación en un Frente Amplio que se había vuelto muy grande, no era el Frente Amplio de Sereni, ¿no? No era un Frente Amplio de 18% de votos, de 20% de votos, era un Frente Amplio enorme y muy cambiante además, donde
En unas elecciones, Democracia Avanzada tenía la mayoría de votos, en otra lo tenía Asamblea de Uruguay, en otra lo tenía el MPP, es decir, un bicho grande, complejo, con distintos humores, y que cambiaba mucho, cambiaba de elección en elección. Entonces, no era fácil mantener la gobernabilidad de una coalición de partidos tan grande como la coalición en la que se había transformado el Frente Amplio. Quiere decir, la relación entre gobierno y partido entonces es una cosa importante, tenemos que discutirla, tenemos que pensarla. Yo le voy a dar mi posición, yo creo que el partido tiene que ser independiente del gobierno. El presidente del partido no puede ser un cargo de gobierno, no puede ser un senador, no puede ser un diputado, no puede ser un ministro, no puede ser un integrante de gobierno. El dirigente que encabece el partido, la presidencia, la vicepresidencia, no pueden ser los de... Tiene que haber una articulación entre gobierno y partido, pero... Y eso se lo puedo decir con total convicción, porque ahora estoy en el gobierno, aunque no estoy en el ejecutivo, el parlamento es bastante más libre, pero el gobierno siempre está constreñido a unos límites y a una negociación con los otros que los dirigentes del partido no tienen por qué estarlo. El dirigente del partido tiene que pensar con otra libertad, que es la libertad con la que piensa el gobernante. Más todavía en el gobierno de Mujica, donde se han incorporado blancos y colorados a la mayor parte de los organismos del Estado, ¿no? Entonces, ya no tenemos el gobierno sigue siendo el Frente Amplio, pero tenemos un gobierno donde los otros también están mirando y decidiendo todo el tiempo. Más aún, a mi favor, para decir, el gobierno del partido, es decir, quien sustituya a Brovetto, quien sustituya, puede ser un presidente, un vicepresidente, un colegiado, no me importa. Pero eso tiene que ser independiente del gobierno. Yo creo que esa es la primera cosa que tenemos que aprender de los 5 años que pasan. El proceso de llenado de cargos en el Ejecutivo, en el primer gobierno, también despertó muchos malestares. Ahora Mujica le dio por aplicar un criterio de tantos votos, tantos cargos, pero todo ese proceso de quién queda al lado de allá y quién queda al lado de acá fue un proceso doloroso para muchos dirigentes y cuadros políticos. La Intendencia no vació, porque la Intendencia de Montevideo fue un trabajo muy difícil que tuvo, y sin embargo el fenómeno de la Intendencia no provocó un vaciamiento del partido, lo provocó el gobierno nacional. Los comités de base, que eran centros de resistencia cultural y política, fueron perdiendo esa función que tenían. ¿Y cuál era la función? Discutir lo que hacía el gobierno, generar líneas estratégicas. ¿Cuál era la función? Los comités de base quedaron un poco perdidos respecto de su función en la estructura. Hubo una cosa con esto de la cultura de la oposición y la cultura del gobierno. Se decía, la gente sigue teniendo cultura de oposición y no se da cuenta que ahora somos gobierno. Es verdad, había mucha dificultad en pasar de un lado para el otro, pero había mucha dificultad también desde adentro del gobierno de entender las desconfianzas y críticas de la gente. Entonces, de un lado, las bases muchas veces se sintieron traicionadas por el gobierno. Y del otro lado, desde el gobierno pensaban, nosotros nos estamos rompiendo todos acá y esto es lo único que hacen es criticamos todo el tiempo. Entonces, efectivamente ese fenómeno del doble estado anímico de bases y gobierno se produjo en forma, en clave de sordina, diría yo, los 2 primeros años, hasta que se destapó y el Frente fue a hablar con Tabaré Vázquez recién después de los 2 primeros años de gobierno, es decir, casi a la mitad del periodo, cuando el gobierno manda el proyecto de ley de reparación que equiparaba a los caídos en la lucha contra la sedición de los caídos contra el terrorismo de Estado. Ahí se armó un lío de la masita y entonces se fueron allá Brovetto y la mesa política a hablar con Tabaré Vázquez, y Tabaré Vázquez le dijo, esto no es un cogobierno, el que gobierno soy yo, o el que gobierna es el Poder Ejecutivo, deslindando el partido del gobierno. Luego el partido no tuvo más remedio que procesar la difícil discusión de quién era el candidato, si Mujica o Astori, siendo que Tabaré Vázquez además había hecho con toda su prestigio, con toda su popularidad, él había hecho un señalamiento de la fórmula y el Frente Amplio fue y a través de sus distintas instancias, plenario, congreso, elecciones internas, terminó decidiendo algo contrario, el orden contrario al de Tabaré. Igual era la misma persona que Tabaré había dicho, pero este proceso de independización del Frente Amplio en relación al Poder Ejecutivo fue muy conflictivo.
Cuando termina el periodo de gobierno, el Frente Amplio, que estaba un poco adormecido, se ve obligado a salir a la calle a movilizar, y mucha gente no tenía la menor idea de lo que el gobierno había hecho. Se reparten aquellas cartillas de militantes para que la gente se enterara de que el gobierno había bajado la pobreza tanto, de que se habían aumentado tantos empleos, pero eso al mismo tiempo revelaba una debilidad, y es que a lo largo de esos años la gente no había tenido ocasión de enterarse de primera mano de las cosas que había hecho el gobierno. Tenían que leer unas cartillas que se repartieron 3 meses antes de las elecciones. Bien, así todo el Frente ganó, pero ganó como ganó, y entonces ahora el Frente Amplio se pregunta ¿a dónde vamos? Hay una discusión muy grande entre el Frente Coalición y el Frente Movimiento, a saber cuánto peso tienen que tener los sectores y cuánto peso tienen que tener las bases. Entonces los sectores dicen que llegamos al Congreso, y cuando eso lo deben haber escuchado 150 millones de veces. Cuando nosotros llegamos al Congreso, resulta que en el Congreso somos minoría. Nosotros, que somos los que tenemos los votos, los de los sectores. Es verdad. Pero solo en el Congreso son minoría, porque los sectores son los que deciden la política del Frente Amplio casi todo el tiempo. Es decir, la mesa política, el secretariado son los sectores y hay representantes de las bases. Pero las bases son bastante más débiles que los sectores en todo el proceso de toma de decisiones políticos, inevitablemente porque los sectores están muy organizados, muy estructurados, son parte del gobierno. La fuerza de los sectores siempre es superior a la fuerza de las bases, por varias razones. Entonces, ese mix entre bases y sectores, yo creo que esa es una de las cosas que hay que discutir, y sobre esto hay por lo menos dos posturas. Está la postura de quienes dicen los sectores van a terminar matando al frente. Exagero, ¿no? Pero eso es un... ¿Por qué? Porque los sectores, cada sector se hincha para sí mismo. ¿Quién los va a obligar a cooperar? ¿No? Bueno, Tabaré de alguna manera obligaba a cooperar a los sectores, pero sobre la base de su autoridad personal. Decía, si no cooperan me voy. Ahora no, ni siquiera vamos a poder tener un presidente que diga eso. Entonces, ¿quién va a obligar a que los sectores, lógico que cada sector se hincha para sí mismo, porque ellos tienen que ganar votos y tienen que... Su existencia en el mapa político del frente depende de los votos que se tengan. Entonces, siempre hay un interés egoísta del sector. Y luego hay un interés cooperativo, pero ese interés cooperativo de los sectores solo puede ser reforzado con una presencia importante de las bases. Y sobre todo de las bases que representen al Frente Amplista Independiente. Porque ya hay mucha gente que se fue de los partidos. Estaban acá, estaban allá, o se cambiaron de partido, o se fueron. Los muchachos más jóvenes son de izquierda, apenas si son del frente, son más de izquierda que del frente, no quieren entrar en ningún sector. Entonces, ¿quién va a representar al Frente Amplismo Independiente? Solo las bases pueden representar al Frente Amplismo Independiente, no pueden representarlo los sectores. Y el Frente Amplismo Independiente, yo creo que siempre va a existir. Siempre va a existir. No se puede obligar a la gente a entrar acá. Pueden votar acá o allá, pero deberían tener un lugar donde militar como Frente Amplistas. Y es el Frente Amplio, es el Frente Amplio, a ver, como tal, el que concitó la adhesión del 50% de los ciudadanos. En este país, mientras había socialistas, comunistas y demócratas cristianos, todo el mundo no llegaba ni al 10%. Fue cuando se creó el Frente Amplio que la izquierda se hizo gigante. Entonces al Frente Amplio hay que defenderlo, porque fue el instrumento para que la izquierda hoy sea la mitad, la izquierda, todo lo que está dentro de eso, sean hoy la mitad de la población. ¿Cómo se resuelve el tema de la estructura del Frente Amplio, la relación entre bases, sectores, etcétera? Yo no tengo una respuesta para eso, seguramente ustedes sepan más de eso. Yo no creo que sea una resolución simple. No querría que ganara ninguna de las partes, no querría que ganara los que tienen una visión más electoral del frente y quieren que los sectores tengan más pesos, ni los que tienen una visión más basista del frente y quieren que los sectores tengan menos peso. Creo que tiene que triunfar una postura de equilibrio entre el peso de los sectores y el peso de la base.